El domingo pasado comenzamos la sección del libro de Hechos, capítulo 2, y en esa sección hablamos sobre el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y el comienzo de la iglesia. Y lo que sabemos es que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para habitar permanentemente en los creyentes el día que nosotros fuimos redimidos. Dice Efesios 1:13 y 4:30, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que hay un don que Dios nos dio, un regalo, que es el Espíritu Santo, y Él es el que hace los cambios, y Él es que le da el poder a la iglesia. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 2 y vamos a continuar en los versículos 37 en adelante. Dice la Biblia lo siguiente en el versículo 37. Dice, Pedro acaba de predicar el mensaje del Cristo resucitado, del Cristo que murió, resucitó, ascendió y ahora está exaltado en gloria a la derecha del Padre. Ese es el mensaje de la iglesia hoy, Cristo. Pero nota el versículo 37, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para que todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Wow, ¿cómo se aplica eso hoy a nuestra generación? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a parar ahí la lectura por ahora. Lo que vemos aquí es que en el nacimiento de la iglesia, y ahora vemos la primera iglesia que se reúne en el libro de Hechos, y encontramos que nosotros hoy hemos perdido esa importancia de la iglesia, y más después de COVID. Llegó el COVID, mucha gente se quedó en casa, no podían ir a la iglesia, pero después cuando comenzaron a volver, algunos no volvieron, algunos se quedaron en sus casas, algunos decidieron: vamos a ver la iglesia virtual, no necesitamos ir a la iglesia para ser parte de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que la iglesia es necesaria. Más que nunca el cristiano necesita la iglesia. Más que nunca. Porque hay tantas influencias bombardeándonos de todos lados. La cultura, los valores, las modas, los movimientos políticos liberales que estamos viendo, la ideología de género y otros que están infiltrando las personas y las iglesias. Y más que nunca necesitamos la iglesia, porque necesitamos la iglesia para la exhortación de la palabra de Dios. Ningún otro lugar le va a usted predicar la palabra de Dios. Es la iglesia la que lo va a hacer. La iglesia es que lo va a poner usted en el centro
de la voluntad de Dios. Es la iglesia la que le va a dirigir a usted a su norte verdadero. Es la iglesia. Necesitamos la exhortación de la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En la iglesia. Necesitamos estar equipados para el servicio de Dios. ¿Cómo nos vamos a equipar para servir a Dios y poner en práctica nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades? Es en la iglesia donde nos equipamos para eso. Donde recibimos entrenamiento bíblico es en la iglesia. Entonces necesitamos la iglesia para estar equipados para el servicio. Necesitamos la iglesia en cuanto a rendir cuentas. No es que estamos unos obligando a otros a decirnos sus cosas personales, pero hay cierta rendición de cuentas simplemente al estar con otros hermanos. Por ejemplo, usted falta varios domingos. Un hermano le llama, un hermano le visita, un hermano le menciona: oye, te echamos de menos las últimas semanas, ¿dónde has estado? Eso es rendir cuentas. Hermano, no te vi en el estudio bíblico, no te vi en la reunión de oración. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Alguien no te ve en la iglesia y dice: oye, pero el hermano fulano se sienta aquí, hoy no lo vi, ¿qué pasó? Bueno, usted puede verificar eso. El asunto es que nos permite rendir cuentas con los hermanos, siendo miembros de la iglesia, porque la iglesia nos autoriza lo que le llamamos la disciplina de la iglesia también. Y un hermano continúa en error, no se arrepiente de su error, la iglesia tiene el deber de confrontar a ese hermano o esa hermana. También simplemente necesitamos estar juntos. La Biblia lo enseña así, Hechos 2:44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es un grupo de personas, la iglesia, que se preocupa unos por otros. Cuando hay una necesidad en Betania, hermanos comienzan a compartir esa necesidad, comienzan a movilizar a las personas para ayudar. Una cirugía, las hermanas le llevan comida, están pendientes. Una persona que ha perdido un trabajo, se hace una colecta para esas personas, se le da del fondo de benevolencia. Una persona que está en estado esperando un bebé, embarazadas, las hermanas tratan de hacerle algunos regalitos o un baby shower o algo para ayudar. En el momento tenemos 5 hermanas que van a dar a luz dentro de los próximos 30 días. Y las hermanas están movilizando para ayudar un poco, obviamente son 5. Pero algo es algo, y qué bendición que las hermanas se movilizan de esa manera. Una petición de oración que se presenta, qué bendición poder compartir eso y compartirlo con la congregación para que la congregación también ore. Entonces necesitamos estar juntos para que estas cosas sucedan. Entonces vemos que la Biblia dice que estas personas, el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Esa palabra añadir es una palabra interesante porque en el griego es la palabra prótesis, perdón. En inglés es con S, en español prótesis. Prótesis es cuando, por ejemplo, a una persona le falta una pierna, le añaden una pierna postiza, no una pierna verdadera, pero es añadida al cuerpo y ahora el cuerpo tiene 2 piernas. Esa es la palabra aquí. Se añaden, se ponen en su lugar. Se hacen miembros, diríamos nosotros,
de la iglesia. Se unen al cuerpo de Cristo. Esa es la idea aquí de esta palabra. Hay gente que enseña que no, en la iglesia no es necesario la membresía, eso no lo vemos en la Biblia. Sí lo vemos en la Biblia, en varios lugares, pero lo vemos aquí. Se añade al cuerpo esa persona, se añadieron a la congregación. Eso es lo que dice el versículo. Y lo que el versículo también menciona es que estas personas se añadían porque los creyentes no están satisfechos con ser convertidos. Tienen que también ser discípulos. Y un discípulo es un estudiante que se sienta a aprender, que se sienta a poder ser entrenado, discipulado, en una relación de mentor. Algo así es la idea. Y la iglesia aquí que encontramos en el libro de Hechos era una iglesia comprometida, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten, estas personas estaban comprometidas. Había una devoción a la doctrina, al compañerismo, a la oración espontánea. Era natural, era intuitiva, era automática. Los creyentes estaban comprometidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Querían crecer, querían madurar. Noten, en la doctrina de los apóstoles. Hoy hay cristianos light, cristianos que realmente no están comprometidos, cristianos que están contentos con ser convertidos y no ser discípulos. Pero el llamado es a ser discípulos, y es la iglesia que hace los discípulos. Un discípulo es una persona que está comprometida a la doctrina. Todos somos teólogos y debemos de leer. Un discípulo lee su Biblia para empezar, pero lee otros libros. Hay muchísimos libros buenos que nos educan en nuestra vida cristiana, y le animamos a leer buenos libros que desarrollen su fe, libros que desarrollen su intimidad con Dios, libros que le hagan, que le muevan de punto A a punto B, o de punto B a punto C, donde quiera que usted se encuentre en su caminar. Los creyentes estaban comprometidos a la sana doctrina. Imagínense, hermanos, si cada cristiano diezmara su tiempo. Yo sé, cuando uno menciona el diezmo, la gente se pone nerviosa, pero eso no debe suceder. El cristiano debe dar más que el diezmo. El diezmo es simplemente lo que la ley pedía. No vivimos en el tiempo de la ley. Debemos ser más generosos que los legalistas de la ley. Pero hablaremos de eso más luego. Imagínense si cada cristiano diezmara su tiempo al Señor. Imagínense que de 24 horas le diéramos a Dios 2.4 horas. Y yo sé que eso suena muy difícil porque estamos 8 horas estamos durmiendo, por lo menos, más o menos. Algunos duermen más, algunos duermen menos. Pero, ok, vamos a quitarle 8, pues de 16 horas. Imagínense que usted le dé a Dios 1.6, vamos a decir, hora y media al día. Quizás para algunos
todavía es mucho. Y dirán, pero pastor, yo estoy durmiendo 8 horas, pero yo estoy trabajando 8 horas, o estoy en la escuela 8 horas. Ok, vamos a bajarlo a 8 horas. Vamos a suponer que cada creyente le dé a Dios 48 minutos de su día. 48 minutos de su día. Qué bendición sería darle a Dios 48 minutos de nuestro día, cada día. Ya sea leyendo la Biblia, ya sea orando, ya sea participando en un grupo de estudio, ya sea participando en algún ministerio. Mínimo 48 minutos al día. Qué bendición, qué transformación ocurriría en nuestras vidas si le damos a Dios 48 minutos todos los días, 365 días al año. Y puede ser un promedio, que es un día le damos 20 y otro día le damos 1 hora y pico. Pero la idea es, hermanos, si cada creyente estuviera comprometido a diezmar su tiempo a Dios, ¿cuánto pudiéramos hacer por la causa de Cristo? Y algunos dirán, yo no tengo tiempo. Es la excusa más barata y más fácil. Pero hermanos, es la excusa menos creíble en el día de hoy. Imagínense si por cada hora que usted ve televisión, o pasa en su teléfono, o en su computadora, o tableta, imagínense solamente el tiempo que pasamos en el teléfono. Algunos tienen Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, no sé, hay muchísimas aplicaciones que la gente tiene, Reddit, hay otras que yo ni las tengo, pero sí sé que las hay. Imagínense que por cada hora que usted pase en la televisión, en el teléfono, en la computadora, que usted le regale a Dios simplemente 10 minutos. 10 minutos por cada hora. Piense, usted ve un programa de televisión, usted ve un juego de deporte, por ejemplo, el juego de fútbol dura 3 horas, fútbol americano. Un juego de béisbol, ahora que estamos llegando a los playoffs, un juego de béisbol dura sobre 2 horas, 2 horas y media, dependiendo si van más de 9 innings, va más. El punto es, hermanos, comprométase por lo menos a decirle a Dios, Dios, por cada hora que yo gaste, no invierta, no es una hora invertida, por cada hora que yo gaste en los medios sociales, yo voy a invertir en mi vida espiritual. ¿Qué diferencia sería eso? Dice la Biblia en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a continuar con esta idea de compromiso. Creo que es algo importante. Yo vi esto unos años atrás, no sé cuántos, pero me encantó. Un autoexamen para los miembros de la iglesia. Primero, la pregunta es, ¿qué clase de iglesia sería mi iglesia si cada persona fuera igual que yo? Piénsenlo. ¿Qué clase de iglesia sería mi iglesia si cada persona fuera igual que yo? Déjenme darle algunos ejemplos. ¿Cuántos servicios de adoración habríamos tenido este año si todos se hubieran quedado en casa cuando yo me quedé en casa? ¿Cuántos servicios hubiéramos tenido si estábamos basándolo en su presencia? ¿Cuántas veces los cultos entre semana habrían sido cancelados si hubieran esperado por mi asistencia? ¡Wow!
Ese está fuerte. ¿Cuánta instrucción cristiana recibirían los niños de nuestra iglesia si todos mostraron el mismo interés en ellos que yo demuestro? Piense, ¿cuántos de mis vecinos habrían sido invitados a un servicio si todos invitaron como yo invité este año pasado? Una más. Sé que esto trae convicción, sé que no es fácil escuchar, pero es importante analizar. ¿Cuántas oraciones habrían sido ofrecidas por el pastor y los líderes de nuestra iglesia si otros oraron como yo? Entonces, hermanos, ese autoexamen, tenemos que pensar qué clase de iglesia sería mi iglesia si cada persona fuera igual que yo. Esta iglesia era una iglesia comprometida, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban comprometidos a la sana doctrina, estaban comprometidos al compañerismo. La palabra comunión, que usualmente la tiramos como que todo el mundo sabe griego, no todo el mundo sabe lo que significa. La palabra koinonía o confraternidad o comunidad, esa es la palabra, esa es la idea de un compañerismo, como aparece aquí. No hay un concepto más vital que el de la unidad de aquellos que están en Cristo. Esta unidad se describe variadamente en el Nuevo Testamento. Probablemente la descripción más importante es la analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Mi brazo derecho necesita mi codo derecho, mi hombro, mi brazo necesita mi mano, mis dedos, los ligamentos. Mi brazo lo necesita todo. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros y nos necesitamos unos a otros. Ellos estaban comprometidos a recordar la muerte del Señor en el partimiento del pan. Estaban comprometidos a la oración. Y oraban, porque ellos sabían que esto era una obra de Dios. Esto no era obra de hombres. La iglesia no era una obra de hombres. La iglesia es una obra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo usted para promover la unidad de la iglesia? Es una iglesia comprometida. Es una iglesia unida. Unida, hermanos, en todo sentido de la palabra. La iglesia estaba unida unos con otros. Dice el versículo 44 en Hechos 2: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, hermanos, vemos aquí que la iglesia estaba unida. Las divisiones no son obra de Dios. Cuando hay división es la carne, no es Dios. Pablo le dice a los corintios: porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pablo dice: la división no es de Dios. Dios odia la división. Había un espíritu de una fe común. Había un espíritu de unidad, de una adoración común. Como dice el versículo 46, y perseveraban unánimes, cada uno en el templo. Esta palabra unánime que se encuentra tantas veces en el libro de Hechos. Un espíritu de unidad, un espíritu de solidaridad. Los cristianos judíos reconocían que no podían ir al templo a adorar, pero podían adorar juntos con los otros hermanos en Cristo. Hermanos, debemos de promover la unidad de la iglesia. Usted y yo
debemos promover la unidad de la iglesia. En tercer lugar, no solamente era una iglesia comprometida, una iglesia unida, era también una iglesia saludable en cuanto a su generosidad. Eran generosos. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto era algo no obligatorio, esto era algo para los que tenían excesos o tenían para dar, podían vender sus propiedades y sus bienes para poder ayudar a otros que no tenían nada. Los cristianos tenían un sentimiento intenso de responsabilidad los unos por los otros. El amor ignora o pasa por alto las diferencias de personalidad, de cultura, de color de piel, etcétera, para suplir necesidades. No es comunismo lo que está hablando aquí. No es un sistema de comunismo, sino que es un sistema de generosidad entre ellos. El comunismo es forzado, pero esto es voluntario. El comunismo es motivado por temor, esto es motivado por amor, para satisfacer las necesidades. Una iglesia generosa. No le damos a Dios propinas, le damos a Dios con generosidad, porque Dios bendice al dador alegre. La gente piensa, pues no es la cantidad, es mi corazón. Eso es correcto. Pero Dios va a bendecir a la persona generosa. Noten lo que dice Corintios 9, 2 de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es un contexto de dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es interesante que las personas más generosas que yo he conocido son las personas que menos tienen, son las personas que tienen un ingreso fijo, son más generosos de los que trabajan overtime. Hermano, Dios bendice a la generosidad. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios supla mis necesidades. Por lo tanto, yo soy generoso con Dios. Yo soy generoso con Dios en mi ofrenda. Yo practico personalmente el diezmo como un punto de partida, como lo mínimo que le doy a Dios. No es el diezmo no es lo máximo. Para mí el diezmo es lo mínimo que doy a Dios, es el diezmo. Y de ahí por encima del diezmo es que estoy yo ofrendando. Entonces yo lo practico personalmente. Yo sé que no es un concepto que podemos enfatizar del Nuevo Testamento, porque era de la ley y ahora estamos en la gracia. ¿Cuánto recibieron ellos en la ley y cuánto hemos recibido nosotros en la gracia? Mucho, mucho más. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser generosos. Cuando hay necesidades en la iglesia, como la hay ahora con el sistema de aire acondicionado que se nos dañó un 50% del aire aquí en la nave, en el auditorio de la iglesia. Tenemos que recaudar esos fondos y esperamos que cada uno de ustedes sean generosos para ayudar con ese gasto inesperado que se nos presentó. Pero la idea es que somos generosos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra casa, esta es nuestra iglesia. La queremos cómoda, la queremos bonita, la queremos decorada, la queremos
cómoda ambientalmente, pues entonces tenemos que cuidar y participar. Y continúa la Biblia, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, Dios se glorifica en la generosidad de sus hijos. Cuando somos generosos, podemos ministrar más, podemos servir más, podemos ayudar más otras causas, ya sean misioneros, hermanos en necesidad, víctimas de huracanes y terremotos y otras cosas en lo cual nuestra iglesia ha participado en el pasado. Quienes son, Proverbios 11, 24 y 25 dice, quienes son generosos reciben en abundancia, y quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Ese es el principio, hermanos. Si yo quiero cosechar más, yo tengo que sembrar más. Ese es el principio financiero que encontramos en la Biblia. Entonces, hermanos, queremos repasar la iglesia. La primera iglesia era una iglesia comprometida, era una iglesia unida, era una iglesia generosa. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de esa iglesia y así ser una iglesia saludable. El próximo domingo vamos a continuar y terminar la segunda parte de este mensaje. Y espero que usted sea parte de la solución en nuestra iglesia, en su iglesia, y no parte de los problemas. Oremos.